¿Qué tendría Mataderos? ¿Qué tendría este barrio? ¿Hasta qué punto habrá influido en la obra de Alberto Breccia que se escribió acá? ¿Quedará algo de aquella época en estas calles? Por lo que veo, queda un barrio tranquilo, de casas bajas. En esa época los mataderos eran muy importantes. Claro, era cosa de criollos. ¿Realmente habrá tenido algo que ver el barrio en la obra de Breccia? La obra de Alberto Breccia es una de las más importantes de la historieta argentina, por no decir de la historieta mundial. Como tantos argentinos famosos, Breccia era uruguayo, pero se crió acá, más precisamente en el barrio de Mataderos, donde empezó a laburar profesionalmente a los 19 años. En su familia trabajaban todos ellos, sus padres, sus hermanos, él mismo, en el oficio de triperos. Los que lo conocen a Breccia sobre todo por su obra más madura, más innovadora, más experimental a partir de los años 60, 70, ¿acaso se sorprenderían al saber que es autor del primer superhéroe argentino de la historieta, el Vengador Alado, que salía en la revista El Gorrión, que es prácticamente contemporáneo de Batman? O que sus primeros personajes eran humorísticos, Mariquita Terremoto, que salía en la revista Espinaca, o Pancho López, que la hizo en los años 50 y que tenía su propia revista en Editorial Codex. Breccia hizo prácticamente de todo en el campo profesional del dibujo. 50 años de laburo, prácticamente de fines de los 30 hasta el 93, cuando murió. En todos los terrenos descolló. Un autodidacta absoluto, un maestro de la historieta. Uno de los primeros en escribir sobre historieta en la Argentina y pensarla como un arte en sí mismo, con todo derecho, fue Oscar Steinberg. En 1968 participó en la organización, en el Instituto Di Tella, de la primera Bienal Mundial de Historietas. Ahí se ampliaron en gigantografías los pequeños cuadritos de los grandes maestros. Steinberg es un brillante semiólogo, profesor universitario y autor de relatos y poemas. Recientemente, la editorial Eterna Cadencia ha reunido en 2 volúmenes muchos de sus textos vinculados con estos temas. Uno es Semióticas, las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición. Y el otro, un clásico, Leyendo historietas, textos sobre relatos visuales y humor gráfico. ¿No te acordás de esto, Oscar? De acá empezó. Sí, no. Esta es de loco, ¿no? Esto es no solo no me acuerdo, sino que creo que no lo conozco. Esto es contemporáneo de Batman. Claro. Peor que Batman. Y entonces tenía 20 años. Tenía 20 años, 19, 20, cuando empezó. Empezó del sótano. Claro. Dibujando lo que conocía, lo que veía, ¿no? Claro. A lo bestia. Esto es antes de conocer a Caniff, antes de descubrir a Caniff, ¿no? Claro. Se notan los primeros reportajes, en los reportajes más exhaustivos de aquellos que lo mirábamos al viejo como artista, como lo que era, y lo conocimos de grande. Entonces uno le preguntaba, bueno, pero Alberto, cuando empezaste, vos ya tenías una vocación, tenías una visión del arte, pensabas que te ibas a... No, y siempre negó eso. Yo lo hacía para laburar, porque necesitaba la guita, aprendí trabajando, era un animal cuando empecé, copié, pero nunca mistificó, ¿no? Sí, y según él, bueno, ahora lo podemos aceptar más que antes, pienso, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de ella, no digo solamente en relación con Breccia, ¿no? El componente de juego y el componente de azar que siempre se te cruza, ¿no? Porque él decía, yo no fui un dibujante humorístico,
porque no me compraban los dibujos humorísticos. La única razón por la cual yo no fui un dibujante humorístico es que no divertía a nadie. Y entonces tuve que ser un dibujante trágico. Es cierto. Nosotros si me hubieran dejado, ¿no? Faltaba que te dijera, si me hubieran dejado hubiera tenido una vida más feliz. Nosotros no le creíamos cuando nos decía esas cosas. A lo largo de los años, Breccia trabajó con muchos guionistas. Con Leonardo Guadel, por ejemplo, hizo su primer personaje importante, Vito Nervio, a partir de 1945 en Patorucito y a lo largo de 15 años. Vito Nervio era un detective clásico, que incluso tenía un ayudante lotario, un ayudante negro, como Mandrake. A fines de los 50 comenzó a trabajar con Héctor Oesterheld, con quien realizó varias obras memorables donde ya se ve su propia mano más libre. En primer lugar, Sherlock Time, que apareció en diciembre del 58 en la revista Hora Cero semanal. Como su nombre lo indica de algún modo, Sherlock Time era un detective, pero era algo más que eso. Se movía en un ambiente de ciencia ficción. Un motivo en el que la dupla volverá varias veces. Ahí estaba la casa, mi casa, señorial, rodeada de un parque de añosos árboles. ¿Es usted el nuevo dueño? Sí. ¿Por qué? ¿Quiere usted trabajar de jardinero? ¿Jardinero yo? Lo que su casa necesita, señor, no es un jardinero. Lo que su casa necesita es un sepulturero. Pero dejate de pensar en cosas raras y pensá que estás entrando por primera vez en tu casa. Tu casa, Julio. Qué oscuro está todo. Cerraron las ventanas con tablas para que no entren ladrones, seguro. Y eso pareció un gemido. No pierdas la cabeza, Julio. Cualquiera diría que eres una criatura. Fue entonces cuando cayó la gota. ¡Sangre! ¡Esto es sangre! Oesterheld y Breccia, juntos, hicieron también algunos capítulos de Ernie Pike, la historieta creada por Hugo Pratt, que dibujaron también otros autores. Crearon, además, el unitario Richard Long. Sin embargo, la obra más importante que hizo la dupla y que fue consagratoria es Mordcinder, publicada en 1962 y hasta 1964 en la revista Mister X. En la época en que dibujaba Mordcinder, Alberto Breccia tenía como ayudante a Horacio Lalia, quien a su vez y a su tiempo se convirtió en un gran dibujante, especializado sobre todo en historieta gótica y de terror. Lalia trabajó en los 70, entre otros, con Héctor Oesterheld dibujando Necrodamus para la revista Scorpio, una historieta que tuvo mucho éxito aquí y en Europa y que siguió después de la muerte de Oesterheld con guiones de Ray Collins y Gustavo Slavich. Lalia tiene una amplia obra como autor integral, publicando en el extranjero y adaptando a autores clásicos como Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft, Robert Louis Stevenson y Arthur Conan Doyle. La relación con Alberto era buena, era muy buena. Una relación de ayudante a profesional. Yo era un chico muy joven, en ese momento empecé con él a los 17, casi 18 años y estuve hasta los 23 casi. Entonces no digamos que podíamos tener una amistad, pero teníamos un conocimiento bastante importante. Era fantástico cómo utilizaba o cómo investigaba él con distintos elementos, con distintas herramientas. No solamente con la pluma y el pincel, sino que él siempre buscaba efectos distintos, trabajaba con algunas monografías, trabajaba con collage. Y en cuanto a Mordcinder, bueno, Mordcinder viene a ser el colorario de unos trabajos que él venía haciendo ya desde anteriores a ese, que había hecho un personaje también de Oesterheld anterior a eso, que había sido muy importante, y después había hecho cosas en Armas de Fuego, que era Patorucito en ese momento, se llamaba Armas de Fuego, y Mort fue un poco el corolario de la búsqueda
que él venía haciendo, o que siguió haciendo, porque era un investigador, confeso, permanente de todo. Y creo que eso fue un poco lo que el clic, donde él logró algo que estaba buscando, importante, con distintos tipos de material para la técnica. Y creo que fue una obra muy redonda, muy interesante. Yo diría avanzada. Con Mort Sinder, el arte de Alberto Breccia da un auténtico salto de calidad. Es una obra absolutamente revolucionaria, hecha hace prácticamente 50 años. Fue elegida alguna vez entre las 10 mejores historietas del mundo. Es porque hizo algo que nunca se había hecho antes. La historieta empieza con un ambiente gótico y después se traslada a distintas circunstancias de la historia universal. Y lo increíble es que para cada aventura Breccia utiliza recursos gráficos, recursos estéticos, medios expresivos diferentes de acuerdo al contenido. El protagonista es un inmortal. O no exactamente, es alguien que muere y resucita. Un testigo de la historia de la humanidad. Y su ladero, el que padece las aventuras como suele suceder, es un anticuario, el viejito Ezra Winston. Acompañamos a Mort Sinder a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde episodios muy remotos, como el de la construcción de la Torre de Babel, hasta episodios contemporáneos, como el que transcurre en la penitenciaría, en el Estados Unidos contemporáneo, o si no en la Primera Guerra Mundial, o si no en un barco negrero, o si no, memorablemente, en las Termópilas, donde Leónidas se enfrenta a los persas. Cada uno de esos episodios está resuelto de una manera diferente, a veces con minuciosidad documental, otras veces utilizando técnicas que no había usado nunca, por ejemplo la gilet para pintar las montañas, o si no la utilización expresionista del blanco y el negro según las necesidades gráficas. En fin, Mort Sinder es una obra maestra absoluta. Aquel fue el momento que tomaste contacto con Breccia, y esta revista de algún modo ejemplifica ese momento, ¿no? Ejemplifica ese momento, lo de... tiene un título, ¿no? Es la revista de Mazzotta. Mazzotta, como muchas otras cosas, como había hecho con los pop argentinos que él llamaba imagineros, acá él trata de poner la historieta en sus bordes, ¿no? Todo lo que la historieta tenía de afortunadamente difícil, de afortunadamente oscuro, todo lo que tenía de aventura para alguien que quería tener esa experiencia que no podía dejar de ser una experiencia estética, ¿no? Y Breccia para eso venía sensacional. Claro, le venía bárbaro, ¿no? Y utilizó, en aquel número de 3D, utilizó el episodio de las Termópilas, el último y larguísimo episodio de los hombres de Leónidas, ¿no? Sí. Que tenía además esa condición, bueno, que Breccia la tuvo siempre, pero cada vez era como si apareciera de distintas maneras, ¿no? Uh-huh. A uno le da la sensación de que están jugando su historia, ¿no? Su tremenda historia, los personajes, pero también la armadura, la ropa, los elementos de defensa, los fragmentos de paisaje o de arquitectura del momento, ¿no? Uno ve los dibujos y es como si supiera que en los dibujos tiene que investigar una cosa que tiene que agregar al texto, ¿no? Si están los dibujos es porque el texto no era todo, no podía serlo. Los espartanos nos comprometimos a defender el paso de las Termópilas. Y eso haremos, aunque nos dejen solos. Es el mundo todo que nos ataca, dieneses. Cuando los persas disparan sus arcos contra nosotros, las flechas serán tantas que oscurecerán el sol. Mejor, pelearemos a la sombra. Los primeros dardos. Estamos bien protegidos. Los dardos, los proyectiles,
no son más que moscardones. Se van. ¿Viste al Feus? No era tan difícil. Volverán, dieneses. Continuará. ¿Cómo sería este barrio en los años 20, en los años 30, cuando Breccia era un pibe, cuando fue adolescente? ¿Qué fue eso? Hay algo en el aire. Todo es bastante melancólico. Este paisaje me resulta familiar en el dibujo de él. En el año 1968 apareció La vida del Che, dibujada a medias con su hijo Enrique Breccia y publicada por la editorial Jorge Álvarez. Al año siguiente, en 1969, comenzó a aparecer en la revista Gente una segunda versión del Eternauta, con un guión reescrito por Oesterhel y también con la contribución de Enrique Breccia junto a su padre. No gustó ni gráfica ni estéticamente, ni al editorial ni a los lectores, y los autores la terminaron antes de tiempo, abreviada. En realidad, los verdaderos problemas eran de tipo ideológico, debido a la radicalización de la trama escrita por Oesterhel y a los dibujos extraños para ese lector de Alberto Breccia. Yo creo que el Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá, teniendo en cuenta los años que han pasado, teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora. Creo que Héctor Oesterhel es un precursor. Fue ilustrada magníficamente por Solano López, que le dio el clima, que es un especialista en climas, que le dio el clima adecuado, que hizo un trabajo muy superior al mío, porque en esos momentos yo estaba en planos de investigación y la revista no me permitió concretar esa investigación porque la cortó sorpresivamente. De manera que creo que el Eternauta es la obra maestra de un maestro. Los años 70 significaron la consagración definitiva de Alberto Breccia a nivel internacional. En Europa le compraban todo lo que hiciese. Lo habían descubierto y querían publicarlo. Coincidió en ese momento con su acercamiento a la literatura. Y es así como gran parte de ese periodo oscuro, de Breccia negro, podemos decir, está basado en la adaptación de obras literarias. Tal vez la más representativa del momento es su versión de Los mitos de Cthulhu, de Howard Phillips Lovecraft. Esas adaptaciones, algunas las realizó Norberto Buscaglia y otras las realizó el mismo Breccia. Son absolutamente memorables. Cada mito resuelto gráficamente de una manera distinta, a veces con collage, a veces con grafito. Pero no solo adapta a Lovecraft. Este es el Breccia negro, el que tiene predilección por los temas oscuros. Hay versiones memorables de La pata de mono, de Jacobs, de Donde suben y bajan las mareas, de Lord Dunsany, y una increíble versión personal del Corazón delator de Poe. No odiaba al viejo. Creo que fue su ojo de buitre. Me miraba y me helaba la sangre en las venas. Decidí matarlo. Todas las noches giraba el picaporte de su puerta y la abría lentamente, muy lentamente. Siempre encontraba su ojo cerrado. Así resultaba imposible matarlo. No era el viejo, sino su ojo lo que me irritaba.
es un grillo. Un fino rayo de luz cayó sobre el ojo de buitre. Su corazón comenzó a latir. No aguanté más. Aullando, salté dentro del cuarto. Al fin, su corazón dejó de latir. Al rato llegó la policía. Alguien había escuchado un grito. Miserables, no disimulen más. Yo lo maté. Levanten las tablas ahí, donde late su repugnante corazón. Patricia Breccia comenzó a trabajar profesionalmente desde muy joven. Realizó humor gráfico para la revista Sancho en los años 70 y ya a fines de los 70 estaba trabajando para las revistas de ediciones de La Urraca, Humor y Superhumor. Precisamente en esta apareció su primer y más importante personaje de la época, Sol de Noche, con guiones de Guillermo Sacomano, que desarrolló todo a lo largo de los años 80. A partir de los años 90 ha trabajado largamente Patricia Breccia para el mercado europeo, sobre todo italiano, realizando todo tipo de historietas. Lo veíamos todos los días porque mi viejo laburaba todos los días, era una cosa natural, cotidiano, verlo en el estudio. Se levantaba a la mañana temprano, se tomaba unos mates, se ponía a dibujar y nosotros, los tres, Enrique, Cristina y yo, íbamos como patitos atrás de él porque íbamos al estudio, al enorme estudio que había en Aedo, porque bueno, era muy lindo verlo dibujar a mi viejo, ¿no? Por ahí no nos enganchábamos, obviamente, en la técnica porque éramos chicos, pero el hecho de verlo dibujar era muy, era mágico, era fascinante, ¿no? Y bueno, y además nosotros éramos muy hinchas, digamos, y queríamos dibujar junto con él, entonces mi viejo repartía papeles y ahí estábamos dibujando junto con él, ¿no? En realidad, cuando uno tenía alguna dificultad en el dibujo, obviamente uno le pedía consejos a mi viejo. Papá, ¿cómo se hace esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo puedo? Pero no era un tipo que... Y ahí te aconsejaba, te decía, me parece que esto va por acá o va por allá. Pero no era un tipo que te embuchara con información. No te decía, no, esto lo tenés que hacer. No. O sea, en eso radica la sabiduría de mi viejo. Nos dejaba hacer. Entonces, cada cual hizo lo que tuvo ganas de hacer y por eso somos los tres tan diferentes. Daneri debe ser creo, el primer trabajo que hace con Trillo. Y Trillo le aprieta bien los botones, porque le encuentra una vuelta, lo hace dibujar algo que el viejo tiene ganas de dibujar, ¿no? Evidentemente. ¿No? Y además, todo, ¿no? Uno que ojea el Daneri ahora y dice, pero ¿cómo en aquel tiempo tenía ese juego entre los géneros, los afiches, los bocetos de comunicaciones para el espectáculo, el juego con los blancos? Yo creo que a Breccia le debía gustar trabajar con Trillo. Yo creo que le gustaba mucho trabajar con Trillo, no Trillo tengo era duda. un tipo piola que te dejaba correr para el lado que quisieras, ¿no? Yo creo que eso a Breccia le debía venir fenómeno. Durante la década del 80, la actividad creativa de Alberto Breccia está centrada sobre todo en la realización de la saga del personaje Perramus, que consta de 4 partes. Concebida originalmente en las postrimerías de la dictadura militar, está pensada como un testimonio más o menos alegórico respecto de los sucesos acontecidos durante ese sangriento periodo. Ahí utiliza todo tipo de técnicas, desde la aguada, desde el collage y sobre todo el papel recortado y pegado, con lo cual le da un ambiente fantasmagórico que se conserva a lo largo de toda la historia. Recursos similares
aunque en resoluciones distintas, tiene prácticamente su último trabajo, en blanco y negro, que fue un proyecto largamente postergado. La adaptación del Informe sobre Ciegos, un segmento de Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Lucas Nine es uno de los más creativos dibujantes de su generación. Historietista e ilustrador, comenzó muy joven publicando aquí y en el extranjero. Participó de Lápiz Japonés y de El Tripero, la primera revista creada por los alumnos de Alberto Breccia. Es autor habitualmente de sus propios guiones. En la actualidad publica en la revista Fierro, Borges, Inspector de Aves, y ya ha terminado Té de Nuez en la misma publicación. Bueno, cuando se habla de Breccia muchas veces se trae a cuento la cuestión de Breccia como un estilista, como el tipo que reinventa la manera de contar historietas en cuanto a estilo, y se lo ve un poco como el supremo estilista, ¿no? El tipo que destruye la manera clásica de contar. Yo creo que hay una herencia grande de Breccia que se ve en el trabajo de los pibes que están dibujando ahora. En algunos casos es medio paradójica porque a veces la herencia pasa por negar una conexión con Breccia, porque como cualquier padre el peso que tiene Breccia en la historieta argentina es tan grande que puede llegar a ser negativo, puede ser inmovilizante. Entonces también hay conexión grande con Breccia. Están todos los chicos de la escuela del Tripero, que eran los alumnos de él que habían formado un colectivo que sacaba una revista, que siguen publicando, que hacen unas cosas muy interesantes. Y después están todos los dibujantes que de alguna manera, digamos, lo que no tiene por suerte es una descendencia directa en cuanto a que hayan transformado la marca Breccia en un manierismo de estilo y lo están repitiendo. Que eso es algo que yo creo que él lo aliviaría mucho si lo supiera, ¿no? La verdad, no creo que un paisaje de barrio alcance para explicar una estética completa. Es muy lindo, muy melancólico, pero no encuentro nada que totalmente pueda explicar la complejidad de un autor como Breccia. Uf, qué raro eso. Por un momento pensé que algo... Buah, parece que puedo relajarme. Estoy en buenas manos.